Hola, si has llegado este vídeo a ti, seguramente es porque serás una persona altamente sensible. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque seguramente que no es casualidad. Mi nombre es María Francisca Pérez, soy terapeuta y mentora y especializada en las personas altamente sensibles. ¿Y por qué? Pues porque yo también soy una persona altamente sensible y eso ha derivado en que dentro de mi consulta comenzó a llegar muchísima gente con esas cualidades de ser una persona con capacidades sensibles, altamente sensibles, como se dice en el argot de la psicología, personas PAS. Y este vídeo es este canal que acabo de abrir, que acaba de nacer, precisamente es porque hay muchísimas personas que tienen esas cualidades, más de un 25% de la población. La primera persona que habla sobre el término persona altamente sensible o acuña el término PAS es Alain Aron. Ella, como psicóloga, comenzó a hacer este estudio y su libro habla de las personas PAS. Y como te digo, pues hace ya mucho tiempo, que casi más de 10 años, que llevo trabajando en consulta, y como 4 o 5 años casi todas las personas que han llegado a consulta son personas con cualidades altamente sensibles y sensitivas, porque las personas PAS, las personas altamente sensibles, la gran mayoría también son sensitivas, tienen esa percepción del medio y casi muchas veces piensan que es como una cualidad de percepción, como si fuese pues un medium o algo así, que no es así. Pero sí hay muchas personas que tienen esa cualidad. Y quiero hablaros de concretamente de 5 características de las personas altamente sensibles. Sobre todo es la emocional. Sienten muchísimo las emociones, o sea, sus emociones se desbordan y me meto en ellos. Nosotros nos desbordamos, ¿no? Todo lo sentimos con muchísima intensidad, tanto la alegría como la tristeza, la pena, y eso, cuando no sabes gestionarlo, es muy complicado, muy complicado. Entonces me he hecho un guioncillo para no perderme, porque me puedo ir por las ramas, y entonces llevamos 4 o 5 horas, me puedo tirar aquí hablando un montón y no hago de nada. Así que quiero hablarte de, sobre todo, cómo descubrimos ese rasgo o esa cualidad de ser altamente sensible. Muchas veces nos llaman exagerados o exagerada. Ay, que todo te lo tomas. Pero si no es para tanto, ¿por qué te pones así? Eso es casi siempre, sobre todo cuando eres adolescente, que todo se siente muy intensamente. Pues una mala palabra, un mal gesto, para ti lo vives como un daño, como una agresión personal, y eso es muy doloroso. Y no solamente eso, sino que cuando tienes esa conversación donde a ti te hace daño de alguna manera, pues porque a lo mejor te dicen una ironía, que eso suele ser bastante común. Las personas irónicas, a una persona con esta cualidad de ser altamente sensible, le hace daño. Son como balas. Y lo sentimos como una agresión personal, porque es así.
nos hace mucho daño. Y luego entra el siguiente paso, que es estar dándole vuelta a la cabeza y sobre eso que te han dicho. Y eso es muy importante entenderlo. No nos podemos hacer de lo que digan los demás algo personal. Eso entra, casi que diría, sagrado. El cómo tú te sientes cuando alguien te hace este tipo de broma irónica, o ese comentario que te pueden hacer los familiares: ¡ay, que eres tonta! Pues si tampoco es para tanto. Ese tipo de comentarios duelen muchísimo y nos los tomamos de una forma muy hiriente. También hay otra parte que es la de la luz. Nos molesta muchísimo la luz. Tenemos que llevar siempre gafas, gorra, nos escandila todo, nos escuecen los ojos, muy llorosos, y es la hipersensibilidad a la luz. Igualmente pasa con la piel. Con nada, pues las rozaduras, nos salen eczemas, nos salen, pues no heridas, pero sí rojeces, que hay personas que sí, que le pueden derivar en eso. Y no es ni más ni menos que la somatización de todo lo que sentimos. Pero dentro de las personas altamente sensibles también hay una parte que es muy, muy importante, que es la empatía. Cuando conectamos con otra persona y claro, como tenemos esa historia adquirida que nos la ponemos para nosotros, que es escuchar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo, pues las personas, los amigos o las amistades suelen contarte todas sus penurias, ¿no? Y qué me ha pasado, y qué me ha dicho, y qué me ha hecho, y fíjate, y por esto y por lo otro. Y eso, para nosotros, la empatía es mortal. Yo diría que mortal, porque lo de la otra persona lo haces tuyo y lo sentimos como nuestro, y eso hace muchísimo daño. Los niños pequeños, cuando lo están pasando mal, nosotros vemos, por ejemplo, una injusticia y a ti te duele el corazón. Y eso le pasa a las personas altamente sensibles. Ay, es que yo no puedo ver la tele porque es que veo el telediario o veo las noticias y eso me pone mal. Así que, punto número 1, deja de ver las noticias. Las noticias son tóxicas. Como decía una chica, tengo alergia a las noticias, al telediario, y no se las pone. Yo tampoco las veo. Estoy ajena al mundo. Pues sí, pero me va mejor, estoy más tranquila. Tampoco podemos hacer nada si las vemos, ¿no? Ojalá, si pudiéramos hacerlo, bueno, pues se ven y no pasa nada. Pero si no las puedes ver, pues mejor dejarlas pasar. Y el tema de la empatía también pasa por otro grado, que es el de sentir cómo se siente una persona que tienes al lado que a lo mejor no conoces o la acabas de conocer. Y tú sabes, es como esa sensación que no sé explicarla, no sabría explicarla porque hay que sentirla, pero si tú la sientes sabes de lo que te estoy hablando. Y es que la otra persona te está hablando y casi que sabes lo que piensa, sabes cómo se siente, incluso sabes dónde le duele. Y eso es una cualidad que hay que educar, porque si no la educas, nos enfermamos. Hay que decir no decirle no a todo el mundo, pero hay herramientas para poner límites. Y la empatía es imprescindible entenderla, porque va a ser tu protección
va a ser tu cuidado de ti, de tu mente, de tu cuerpo energético, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional. Porque todo eso se impregna en ti. Y lo peor es que luego cuesta mucho soltarlo. Esa parte de entender que eso no es mío, que lo que he sentido no me pertenece, hasta que tú no llegas a entender eso, esto ni se te pasa por la cabeza que es de otro. Y te crees que es tuyo. Y entonces, pues llega la ansiedad, llega el no dormir, llega el cómo, ¿por qué me siento así? Si yo estaba bien, has ido a hablar con, o no ha pasado, que vas, no sé, pues a la compra o a la peluquería y estás escuchando a otra persona que a lo mejor ni la conoces, pero está hablando, está contando su historia y tú te quedas así como escuchando y dices, hay que ver con lo bien que yo estaba hoy y he ido a este sitio, me he encontrado con estas personas o esta persona y llegas a tu casa pero mal, llegas con esa sensación de estar con malestar, te duele el estómago, tienes ansiedad y no sabes por lo que es. Y es sencillamente por tu empatía, por esa capacidad de ser una esponja y llevarte pues todo lo que hay a tu alrededor. Igualmente pasa con los animales. Las personas que tienen esta cualidad de ser altamente sensibles tienen esa capacidad de llevarse muy bien con los animales y hasta el punto de saber lo que quieren. Parece que te hablan, ¿no? Los miras y parece que te están hablando y tú sientes que lo estás entendiendo y hay una conexión ahí con el animal importantísima. Las personas que tienen mascotas lo saben y eso también es un detalle. Tenéis que entender que la mascota también tiene su sensibilidad. ¿O no habéis dado cuenta que cuando tú te pones regulín, te pones malo, te duele algo, estás triste, el animal se llega, se acerca, te pone así el hocico y parece que te escucha, parece que te siente? Y no es que parece, es que te está sintiendo. Por eso es tan importante entender que la empatía, esa cualidad, esa capacidad de escuchar a otro, de mirarlo con esa cara de, además de escucha activa, porque una persona altamente sensible lo hace desde su ser, no miente, lo hace y lo hace al 100%. ¿Qué pasa? Que como tú te llevas eso, cuando tú llegas a tu casa y tú tienes tu mascota también lo absorbe. También tiene la capacidad de la empatía. Así que, ojito con eso, porque hay que cuidar muchísimo, muchísimo tu espacio vital. Y para eso es tan sencillo como darte cuenta. Hay que darse cuenta de qué estoy yo sintiendo. Esa pregunta es importantísima. Incluso, ¿esto me pertenece? ¿Esto es mío? Y posiblemente, aunque tú esto no lo sepas, si lo sabes que es así, te sabe la respuesta sí, no. Eso es algo que en consulta veo muchísimo y es lo primero que enseño, a que una persona sea capaz de por sí misma y en cuestión de segundos darse cuenta de que está conectando con la otra persona o con el medio donde llega, pero rápidamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que tú no te lleves todo lo que hay ahí y puedas tener tu espacio vital, tu ser en equilibrio. Esa es la palabra. Que no te lleves lo que no es tuyo. Y si es tuyo,
Eso es otro tema que ya hablaremos en otro momento. Pero en esta ocasión estamos hablando de esa cualidad de la empatía que hace que se te trastorne el día. Y creo que me falta algo que es, sabemos hablar de la empatía, otra parte, esa cualidad de percibir cómo están los ambientes cuando llegas. Sabes si hay mal rollo, si no hay mal rollo, y cuando entras a un local, sobre todo si es público, incluso, bueno, si es la casa de algún familiar o algo, también lo notas, pero donde más se nota es, por ejemplo, cuando llegas a un sitio público, ¿no? Y a una oficina o donde sea, y tú entras y dices, uff, no sé, lleva un ratito y ya dices, yo me quiero ir de aquí, ¿eh? Y no sabes por lo que es. Y es sencillamente porque estás conectando con todo lo que hay en ese ambiente. Y eso le pasa a todo el mundo, pero a las personas con la cualidad de ser paz, muchísimo más. Así que hay que tener mucho cuidado y aprender a entender que eres una persona con unas cualidades que todo el mundo tiene, pero tú las tienes mucho más desarrolladas. Y entonces tienes que entender tu lenguaje, tienes que entender cómo el cuerpo te habla para poder tener una vida tranquila, para poder descansar, que es importantísimo el descanso, porque lo primero que aparece cuando una persona es capaz de darse cuenta de cómo es de verdad, cómo son sus cualidades, lo primero que aparece es el descanso. Y eso cambia totalmente tu vida, porque cuando una persona descansa puede pensar mucho mejor, está más despierta, está más lúcida, tienes más reflejos, esa capacidad de discernimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente estás en calma. Y eso es básico para la salud. Ya no se trata de que ser más especial que nadie, no. Se trata de tu salud, de nuestra salud. Y te lo digo porque yo soy una persona altamente sensible. Y he tenido que prueba y error hasta que he sabido cómo gestionar mis sensaciones, mis emociones, los mensajes que llegan de fuera, lo que me hablan las personas, la ropa que me pongo, proteger mis ojos ante la luz, que me molesta muchísimo, pero sobre todo la parte emocional. Eso es vital entenderlo, y entender cómo funciona a nivel energético también es importantísimo, porque está totalmente conectado, totalmente unido. No se puede separar lo que somos a nivel mente, a nivel emoción, a nivel cuerpo y a nivel energía, porque somos un todo. Y esto es vital, que una persona altamente sensible aprenda a gestionarlo. Así que hasta aquí hoy, no quiero alargarme mucho más. Otro día os hablaré de herramientas para que podáis usarlas para entender vuestro lenguaje, para entender cómo funcionáis y cómo te habla el cuerpo. Si este vídeo te ha gustado y este tema te interesa, te pido que le des a la campanita, que te suscribas, y si hay algo que quieres de lo que hable porque seas una persona altamente sensible, pues pónmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.